Saludos a todos los estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre expresiones decimales de los números racionales. A esto me refiero a que cualquier número fraccionario, cualquier número racional, tiene una expresión o una representación decimal. Por ejemplo, un medio es igual a su expresión decimal, que es 0,5. ¿De dónde viene 0,5? De dividir, en este caso, 1 entre 2. No se puede 0, y agrego un 0. 10 entre 2, 5. De 10, 0. Como se dan cuenta, este es el resultado o cociente. Colocamos aquí esta expresión, este número es lo que llamamos la expresión decimal de un fraccionario, de un número racional. ¿Sí? Es decir, es su representación numérica que representa, para la redundancia, la misma cantidad. ¿Sí? Ahora bien, existen varias representaciones de esos números, de los números fraccionarios, es decir, existen varios tipos de expresiones decimales, que es lo que exactamente vamos a mirar el día de hoy. Entonces, tenemos la primera representación o expresión decimal de números racionales llamada números decimales exactos. ¿Sí? También tenemos otra expresión que es números decimales puros y los números decimales mixtos. Vamos a explicar cada uno de ellos a través de un ejemplo. ¿Listo? Vamos. Hablemos entonces de números decimales exactos. ¿Sí? Entonces, un decimal es exacto cuando sus cifras numéricas son limitadas. Es decir, en otras palabras, se puede contar. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo de 3/5. Y la expresión decimal exacta es 0,6. ¿Sí? Si yo divido, ¿dónde viene ese 0,6? Pues si yo divido 3 entre 5, no se puede. 0, agrego un 0, 30 entre 5, 6, C por 5, 30 de 30, 0. Este es el resultado de la expresión decimal de cociente, el que colocamos acá. ¿Sí? Entonces, la representación decimal o la expresión decimal de 3/5 es 0,6. Es exacta, es un decimal exacto. ¿Por qué? Porque está compuesto por cifras limitadas, es decir, que se pueden contar, que se pueden terminar de contar. ¿Sí? Por eso se habla de un número limitado de cifras de decimales. Y solamente tiene una cifra decimal, ¿verdad? Después de la coma. Eso es lo que se denomina números decimales exactos. Ahora bien, hay otras situaciones en las cuales ya la expresión decimal no es limitada, ¿sí? Es decir, no se puede contar, ¿sí? Es infinita. Tenemos acá la expresión decimal periódica pura. ¿Qué es una expresión periódica pura? Es aquella, ¿sí?, en donde una cifra o dos cifras se repiten indefinidamente. ¿Sí? La parte de la expresión decimal, la parte decimal se repite indefinidamente. Es decir, no termina de contarse. ¿Sí? Y nosotros le llamamos periodo, esa parte que se repite. Por ejemplo, en este caso, si yo divido menos 3 sobre 11, me va a dar menos 0,27, 27, 27 puntos suspensivos, que está indicando que estas dos cifras se repiten infinitamente.
se repiten y no se pueden contar. Por eso la expresión que había dicho al inicio era que es una expresión infinita, ¿sí? En este caso, como hay dos cifras que se repiten indefinidamente, es un mismo número, una expresión decimal que se repite indefinidamente, se dice que es pura. ¿Listo? Que es una expresión decimal periódica pura. ¿Listo? Muy bien. Ahora, yo también puedo representar ese decimal puro de esta forma. Y le voy a colocar en la parte superior esta señal. O puede ser así o puede ser una línea. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa periodo. Es decir, es la cifra que se repite. Es decir, si ustedes ven una expresión como esta, 0,55, yo la puedo reducir a esta expresión, que significa que el número que se repite es el 5, el periodo 5. Muy bien. Muy bien. En este caso, vamos a la otra expresión. Esta otra expresión se llama decimal periódico mixto o decimal periódica mixta. ¿Qué significa? Que en este caso va a haber una cifra que se repite indefinidamente y una cifra que no se va a repetir. Como en este ejemplo tenemos la división de 5 sobre 12, su expresión decimal periódica mixta es 0,41666. ¿Sí? Si se dan cuenta acá, tenemos un número, una expresión que se repite, ¿sí? Aquí esta expresión se repite. Y hay una expresión o una cifra que no se repite. Esa cifra que no se repite la vamos a llamar anteperiodo. Es decir, está antes del periodo, es decir, antes del número que se repite. ¿Cierto? Aquí en este caso, la parte o la cifra que se repite es el 6, ¿verdad? El 6. Por eso lo podemos representar también así. 0,41 y esta parte superior colocamos el periodo para indicarme que el periodo es el 6, el anteperiodo que es el 41, ¿verdad? Es decir, las cifras que no se repiten. ¿Sí? Que no se repite antes del periodo. Muy bien. Es decir, en este caso, el anteperiodo es, las cifras del anteperiodo son el 41. ¿Sí? Y el periodo, en este caso, es 6, ¿verdad? Acabamos de explicar lo que son las expresiones decimales de los números racionales. Puede ser 3 tipos, pero como podemos ver, podemos decir que son decimales exactos, decimales puros o decimales periódicos mixtos, que también en otros libros de texto lo contamos como impuros. Entonces, los saludo, que estén bien y espero que utilicemos este material más adelante.